¿Qué tal, doctores, doctoras? Les doy la bienvenida a un nuevo video. En este caso vamos a estar abarcando enfermedades de la aorta en el tema de aneurisma aórtico específicamente, ¿no? Es un tema que está ligado al video anterior que habíamos visto en los síndromes aórticos agudos, específicamente disección aórtica. En este caso vamos a ver lo que viene a ser la especialidad de medicina interna, tratando de llegar hasta el tratamiento. He colocado una que otra idea del tratamiento quirúrgico, que no es la idea, pero por la bibliografía usada que lo incorpora, lo he colocado, ¿no? Que vamos a hacer un breve resumen de ello. Bien, bueno, entonces, como todo tema, nosotros debemos de empezar por lo básico. Y por lo básico es recordar la anatomía humana de la arteria aorta. No, nosotros sabemos que la aorta emerge del ventrículo izquierdo. Este se divide a su vez en una aorta ascendente, que es ni bien sale del ventrículo izquierdo, pasa a ser callado de la aorta, donde emerge sus tres ramas principales, ¿no? El tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda para pasar a ser aorta descendente, ¿no? Como podemos ver, todo esto es la aorta descendente, pero también tenemos otra división, el cual es que denominamos la aorta torácica y cuando pasa el hiato aórtico del diafragma se convierte en aorta abdominal, ¿no? Y como se pueden dar cuenta, esto es, por ejemplo, la imagen de la aorta abdominal y sus diversas ramas que emerge, sus ramas viscerales, ¿no? Como el tronco celíaco, la hepática, entre otras. Entonces, ya sabiendo esto y cómo se divide, nosotros podemos definir qué es el aneurisma aórtico. El aneurisma básicamente se define como una dilatación patológica del vaso sanguíneo, ¿no? Es básicamente que al vaso sanguíneo le sale una pancita, se hace más gordito de un momento a otro. Ahora vamos a saber por qué le ocurre ese tipo de dilatación, a qué se debe, cuál es la patogenia, ¿no? que causa evidentemente la dilatación. Sin embargo, nosotros primero debemos de saber la clasificación del aneurisma, porque los aneurismas aórticos se dividen, número uno, en base a su localización. Acá he colocado una imagen referencial del Néter, en el cual podemos ver, disculpen, pues el recorrido de la aorta tanto torácica como una porción de la aorta abdominal al pasar el hiato aórtico. Simple y llanamente, lo más fácil, sabemos que si es que se encuentran por encima del hiato, son las aneurismas de tipo torácico, de la aorta torácica, y si es que se encuentran debajo de estas, son las abdominales. Pero hay algunos casos en los cuales abarcan desde el tórax abdomen o inclusive abarcan justamente en este espacio donde hay una transición de la aorta torácica a la aorta abdominal y ahí le denominamos a los aneurismas aórtico-tóraco-abdominales, ¿no? Que abarcan región tóraco-abdominal. Pero también tenemos otra clasificación que es importante, que es según el aspecto macroscópico, cómo lo vemos al aneurisma. Tenemos dos grandes divisiones, el cual es el fusiforme y el cual es el saxiforme o sacular, que seguro lo deben de haber visto porque es el más común. El fusiforme básicamente es que afecta a toda la circunferencia del vaso sanguíneo, ¿no? O sea, básicamente me afecta a toda la circunferencia del vaso sanguíneo y por lo tanto está la dilatación de todo, evidentemente, el vaso. Y por eso es que tiene, voy a acercarlo, este aspecto de como si fuera una panza, ¿no? Como les dije, como si le hubiera salido una pancita. Pero también tenemos, ahí está, por ejemplo, les coloco el gatito para que se puedan recordar, también tenemos el sacular o saxiforme, que es lo mismo, en el cual solamente afecta a una parte de la circunferencia. Y como podemos ver, va a ser como que más localizado, es decir, como no afecta a toda la circunferencia como afecta acá, en este caso vemos como hay un mayor diámetro de ancho, por así decirlo, acá solamente hay una ligera protusión, ¿no? Un aneurisma sacular porque no ha afectado a todo el vaso sanguíneo. Entonces, ya estamos viendo la división al nivel de la localización, al nivel del aspecto macroscópico, y nos falta si es que el aneurisma es verdadero o es un pseudoaneurisma. Fabricio, ¿cuál es la diferencia? El verdadero te va a afectar a las tres capas. Recuerden, en el video anterior estábamos viendo un aspecto muy sucinto de lo que viene a ser la anatomía de las arterias y veíamos que tenía tres capas, ¿no? La más interna, que era la íntima,
la media y la adventicia, que era la más externa. En este caso, un aneurisma verdadero te afecta a estas tres. Y el pseudoneurisma, se preguntarán, ahí está, por ejemplo, esto es una imagen que ya lo vamos a ver en el siguiente slide. El pseudoneurisma básicamente te altera a las dos más internas, a la íntima y a la media, pero que este va a estar cubierto por la adventicia, que es la capa más externa, ¿no? Bien, entonces ya que hemos visto a grandes rasgos la clasificación un poquito más didáctica, ahora ya lo podemos ver a través de imágenes. ¿Cómo podemos ver el vaso sanguíneo normal, el cual es un vaso evidentemente circunferencial, bien delimitado, con sus tres capas, íntima, media y adventicia? Acá estamos viendo un aneurisma verdadero. Recuerde que el aneurisma verdadero es que te afecta a las tres capas de la arteria, pero de características morfológicas sacular. O sea que solamente me va a afectar a una parte de la circunferencia del vaso. Como se pueden dar cuenta, esta parte está intacta, está igual. La única parte que ha sido afectada es la parte, en este caso, derecha, ¿no? Si es que nos estuviéramos colocándonos en la posición del paciente. En el caso de un aneurisma verdadero, ya lo hemos comentado, pero de aspecto fusiforme, quiere decir que te afecta toda la circunferencia del vaso. De ahí es que estamos viendo la dilatación por ambos lados. El falso aneurisma, que viene a ser el pseudoneurisma, el cual va a estar recubierto por la adventicia, que es el tejido conjuntivo extravascular. Ojo ahí, tejido conjuntivo, porque ya se van a dar cuenta más adelante en la patogenia. Y por último tenemos la disección, que ya lo hemos visto en el video pasado, si es que quieren ahondar un poco más en el tema, ¿no? Entonces, esa es una imagen un poco más didáctica acerca de los aneurismas, tipos de aneurismas e inclusive el falso aneurisma. Bien, entonces vamos a saber la etiología de los aneurismas. ¿Por qué se da? Usualmente, en la mayoría de los casos, es de características degenerativas. ¿Qué es degenerativo o qué incluye cuando yo digo degenerativo? Incluye la edad, tabaquismo, hipercolesterolemia, hipertensión, aterosclerosis. Pero de estos factores hay tres que son los más relevantes que la bibliografía hace hincapié, que es número uno, la aterosclerosis, número 2, la hipertensión y número 3, el tabaquismo. Son los principales factores de riesgo, por no decir prácticamente las causas, de que el paciente sufra de un aneurisma. Y acá estamos viendo la placa ateromatosa alrededor de la arteria, que está parte de la categoría degenerativa. Entonces, eso lo tienen que tener a su cabeza. En su mayoría, los aneurismas ocurren por aterosclerosis, por hipertensión y por tabaquismo. Son factores de riesgo para que sí o sí, lo más probable, el paciente genere lo que viene a ser un aneurisma. Ahora, también tenemos el factor genético y lo más probable, lo más común que ustedes deben de haber recordado son las colagenopatías, que justamente estaban involucradas también en la disección aórtica. Principalmente la cabeza, el síndrome de Marfan y el síndrome de Ehlers-Danlos. También tenemos el síndrome de Loeys-Dietz, que es básicamente un síndrome en el cual se caracteriza por la aparición de aneurismas pequeños. Bien, pero ya lo vamos a ver algo tan ligerito más adelante. El síndrome de Marfan, que es una colágenopatía, que evidentemente, como estamos viendo acá, los pacientes son extremadamente largos. Bien, hay debilidad del tejido conjuntivo, del colágeno. Bien, y evidentemente nos propicia a la formación de aneurismas debido a que los vasos sanguíneos están cubiertos de tejido conjuntivo. Bien, entonces también tenemos por ahí otros tipos de causas, que viene a ser la disección aórtica crónica, la ortitis, las causas infecciosas y traumáticas también son parte de la ortitis, usualmente que son causadas por las vasculitis de grandes vasos, como ya lo habíamos visto, las infecciosas, que a la cabeza está TBC, sífilis, que son como la bibliografía lo indica, los aneurismas micóticos de causas infecciosas. Acá tenemos, por ejemplo, el treponema pallidum, al bacilo de Koch y de causas traumáticas, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos un caso de Ehlers-Danlos con hiperflexibilidad. Por ejemplo, vean ustedes de una paciente como tiene hiperlaxitud, que también se le puede decir, ¿no? Bien, entonces en la patogenia nosotros vamos a entender primero de que siempre va a haber una remodelación constante de la matriz extracelular, con síntesis y con degradación de estas. Bien, pero para la formación del aneurisma dentro de la patogenia tiene que cumplir cuatro, o aunque sea uno de los cuatro que vamos a mencionar, para que éste se desarrolle. Es decir, que los cuatro que están viendo ahí son los factores patogénicos que podrían
o que básicamente son causantes de la formación del aneurisma, si me dejo entender. Como primera instancia tenemos la mala calidad intrínseca del tejido conjuntivo de la pared vascular. A grandes rasgos, para que no se puedan complicar mucho, básicamente es que las paredes de los vasos sanguíneos van a ser débiles, pero son débiles básicamente porque hay afectación, bien, hay afectación en la síntesis del colágeno tipo 3, que el colágeno tipo 3 es el cual lo encontramos en los vasos sanguíneos. Y este colágeno tipo 3, mecanismo patogénico, está involucrado en el síndrome de Ehlers-Danlos, que justamente lo estábamos viendo. ¿Por qué? Porque en el síndrome de Ehlers-Danlos, evidentemente que es una alteración genética, hay componente genético, mutaciones, polimorfismos, evidentemente. Vamos a tener básicamente la alteración en el colágeno tipo 3 que va a ser importante para dar sostén a los vasos sanguíneos. Como va a haber alteración en la síntesis de este tipo de colágeno, el tipo 3, va a predisponer a la formación del aneurisma. Como segundo mecanismo patogénico tenemos la señalización anómala del factor de crecimiento transformante beta. ¿Qué es lo que hace este factor de crecimiento? Básicamente es remodela la pared vascular, reduce la cantidad de matriz extracelular. ¿Y qué es lo que contiene la matriz extracelular? Bueno, esta pues contiene los proteoglucanos, contiene la elastina, contiene colágeno, laminina y entre otros factores ligados al tejido conjuntivo. Entonces, al haber una señalización aumentada del factor de crecimiento transformante beta, aumentamos la degradación del colágeno y por lo tanto formamos el aneurisma. Como tercer mecanismo patogénico tenemos el equilibrio entre la degradación y la síntesis de colágeno por alteración de las proteasas inflamatorias. Ahora, acá juega un rol importante las metaloproteinasas de matriz, denominadas MMP, y las TIM, las inhibidores o los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas de matriz. Les explico algo breve para no hacerlo muy grande el video, porque en sí el tema no es fisiopatología ni patología, pero para que tengan un poquito de conocimiento acerca de qué es lo que hacen estos dos componentes. Los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas básicamente lo que hacen es que impiden la degradación del colágeno, mientras que las metaloproteinasas de matriz lo que hacen es que estimulan la degradación del colágeno. Entonces tiene que haber un equilibrio entre estas dos. Si es que no hay equilibrio, hay una alteración entre las TIM y las MMP, evidentemente, y si es que son más todavía las MMP, va a haber degradación de colágeno y evidentemente va a formar el aneurisma. Bien, entonces así a grandes rasgos. Y por último tenemos el debilitamiento de la pared vascular, que usualmente en este caso está asociado a hipertensión, está asociado a la aterosclerosis, ¿no? Que poco a poco, debido a la tensión que va a ocurrir en la hipertensión sistémica por, evidentemente, la alteración endotelial, la disfunción endotelial que va a tener el paciente, va a generar un debilitamiento de esta pared y con la consecuente formación de un aneurisma. Bien, entonces espero de que hayan podido, aunque sea un poquito de entender lo que me quiero referir con cada mecanismo patogénico a fin de que puedan entender por qué se forma pues el aneurisma. Entonces, dentro de la fisiopatología tenemos pues todos los factores de riesgo, tenemos las enfermedades degenerativas, los trastornos genéticos, las vasculitis, las infecciones, que estos inducen pues a un estado de inflamación, de tensión oxidativa, de proteólisis, grandes presiones como puede ser la hipertensión que es la que causa y nos forma el aneurisma. Pero no solamente juega un rol importante estos cuatro puntos, sino es que también el sistema inmunológico, a través de los linfocitos B, a través de los linfocitos T, las citocinas, las metaloproteinasas de matriz, que bueno, eso ya no pertenece al sistema inmunológico, pero los tres de arriba sí, en donde tenemos pues un estado de inflamación crónica de por medio, ¿no? Entonces, estos también van a jugar un rol importante en el debilitamiento de la pared vascular con la consecuente formación de aneurisma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como dice Bodoque, se degrada la elastina, se degrada el colágeno, entonces hay incapacidad de la aorta para adaptarse a la distensión por debido a la hipertensión, supongamos que tenga nuestro paciente, la evidentemente dilatación patológica del aneurisma y
generan los procesos degenerativos, que en la bibliografía nos indican que prácticamente son característicos de todos los aneurismas. ¿Qué encontramos a la histopatología? Evidentemente, si es que hay degeneración de elastina y colágeno, vamos a ver destrucción de las mismas, disminución del músculo liso, neoformación vascular, que es patológico, e inflamación, ¿no? Que justamente es perpetuada por los linfocitos B y los linfocitos T más las citoquinas inflamatorias. Bien, entonces vamos a ver las manifestaciones clínicas del aneurisma aórtico torácico. Bien, ahora, acá en las manifestaciones clínicas es importante dónde aparece el aneurisma. ¿Por qué? Porque usualmente los aneurismas no nos van a dar casi signos y síntomas, sino estos recién te van a dar clínica cuando haya compresión de estructuras. Bien, los aneurismas dan clínica cuando estos empiezan a comprimir de repente venas, empiezan a comprimir el esófago o el bronquio, ¿no? Tenemos que la degeneración de la capa media está más asociada a la aorta o la arteria aorta ascendente, la aterosclerosis está más asociada a la arteria aorta torácica descendente y el síndrome de Marfan o la disección tienen mayor predisposición a que se expandan más rápido el aneurisma. Bien, entonces disección en paciente con síndrome de Marfan y aneurisma en paciente con síndrome de Marfan hay mayor riesgo a que éste se expanda mucho más rápido. Entonces, Fabricio, ¿qué es lo que pasa si es que el aneurisma ya es suficientemente grande, el paciente me viene de repente que no puede respirar muy bien o que cuando pasa sus alimentos, cuando deglute, siente que se le empieza a atorar, es decir, que hay una disfagia? Ahí estamos hablando de que posiblemente está comprimiendo estructuras importantes. Dolor torácico, disnea, tos, ronquera, disfagia. Disfagia porque hay compresión de esófago. Ronquera porque hay compresión de bronquio. El tos por la irritación que está causando dada la compresión del aneurisma ante las estructuras. La disnea por la disminución evidentemente de la expansión pulmonar. El aneurisma le va a ocupar espacio a la caja torácica y el pulmón no se va a poder distender correctamente. Y el dolor torácico propiamente dicho por la distensión de las fibras nerviosas. Entonces, esta clínica, evidentemente con diagnósticos diferenciales, porque un paciente cuando venga al inicio con dolor torácico no vamos a pensar que viene con aneurisma, sino lo primero que se viene a la cabeza de acuerdo al contexto epidemiológico del paciente es un infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, cuando se van haciendo ya las pruebas de descarte que ya vamos a ver, ahí es donde uno ya puede evidenciar el aneurisma. Pero tenemos el síndrome de vena cava superior, que es la imagen que vemos acá, en los cuales ya tenemos congestión de la cabeza, cuello, miembros superiores, el famoso edema en esclavina que vamos a ver al paciente. Vean cómo hay congestión de todo el torso superior, miembro superior, cabeza, ¿no? Que esto ya es básicamente porque el aneurisma está que comprime vena. Vena específicamente, la vena cava superior o inclusive la vena brachiocefálica, pero en su mayoría es la vena cava superior. Por eso es el síndrome de vena cava superior. Ahora, si es que hay dilatación de la aorta ascendente, bien, este va a causar un reflujo. Es decir, que la sangre, voy a tratar de graficarlo, la sangre va a regresar al ventrículo izquierdo. ¿Y qué es lo que nos va a causar? La sangre, al regurgitar al ventrículo izquierdo, va a aumentar la presión del ventrículo izquierdo. Este aumento de presiones se va a transmitir a la aurícula izquierda y esto se va a transmitir a los capilares pulmonares, causando un aumento de la presión hidrostática de los capilares pulmonares y en consecuencia todo aumento de la presión hidrostática nos causa un edema, edema de tipo trasudado, genera insuficiencia cardíaca congestiva, nos va a generar congestión pulmonar. Entonces, ¿cuáles son esos exámenes auxiliares? Lo primero, la radiografía de tórax, que es lo más básico, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? El ensanchamiento del mediastino, desplazamiento, comprensión de la tráquea o del tronquio bronquial principal izquierdo, ¿no? Pero, como se pueden dar cuenta, no es muy específico, porque algo similar también lo podemos ver en la disección aórtica, inclusive, ¿no? Entonces, pero sirve pues como un referencial de poder, nosotros seguir avanzando en pruebas imagenológicas a fin de poder saber qué es esa silueta o a qué se debe ese ensanchamiento mediastinal. Entonces, tenemos que subir un escalón más.
mediante una tomografía contrastada o una resonancia magnética, ¿no? En caso de ese tipo de exámenes de imagen, que es la tomografía contrastada, nos va a permitir ver mucho mejor lo que viene a ser el aneurisma, inclusive nos va a permitir medirlo específicamente y poder seguir un plan de trabajo, ¿no? Por ejemplo, pacientes con aneurismas pequeños asintomáticos debemos de reevaluar cada 6 a 12 meses con tomografía contrastada o con resonancia magnética. Vean, por ejemplo, este aneurisma que se encuentra al nivel de la aorta ascendente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de los aneurismas torácicos? Bueno, el tratamiento médico básicamente se basa en los beta blocks. La finalidad es que disminuyan la velocidad de expansión, ¿no? Entonces, esto es mucho más importante en pacientes con síndrome de Marfan, donde ya hemos visto tienen riesgo a que esto se expanda mucho más rápido que un paciente que no lo tenga. A esto se le asocia evidentemente fármacos para la hipertensión, un YECA, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que también nos ayuda a bloquear la acción del factor de crecimiento transformante beta, que este pues nos generaba una degradación de la pared vascular de nuestro vaso sanguíneo, valga la redundancia, ¿no? En la parte quirúrgica, como he colocado así unos puntos básicos nada más, tenemos la reparación quirúrgica en pacientes con síndrome de Marfan y la cirugía, ¿no? En el caso de la reparación quirúrgica, por ejemplo, se van a dar en aneurismas sintomáticos de la arteria aorta torácica ascendente, los aneurismas asintomáticos, incluidos pacientes que tengan válvula aórtica bicúspide y que tenga una velocidad de crecimiento mayor a 0,5 centímetros por año, porque esto ya nos está indicando que el aneurisma está creciendo y por lo tanto hay riesgo que se rompa. Bien, la reparación quirúrgica en paciente con síndrome de Marfan, no hay más que decir, es cuando tengan de 4 a 5 centímetros ese aneurisma, se tiene que operar de todas maneras. Y la cirugía es en caso de un aneurisma de la aorta torácica descendente degenerativo. Ya saben que las causas degenerativas, primero estaba la aterosclerosis, segundo la hipertensión, tercero el tabaquismo, es cuando esta mida mayor a 6 centímetros. La reparación endovascular se hace cuando hay un diámetro mayor o igual a 5,5 centímetros o que el aneurisma de la aorta torácica descendente haya aumentado 1 centímetro por año. Bien, pero como les digo, el tema de medicina interna solamente abarca hasta esta parte, el tratamiento médico. Ya la parte quirúrgica pues se ve mucho más adelante, ¿no? Entonces, ahora ya hemos visto la parte de los aneurismas torácicos, ahora vamos a ver los aneurismas de aorta abdominal. Los aneurismas de aorta abdominal prácticamente de igual forma no hay sintomatología. Es más, es un hallazgo incidental que se puede ver en la exploración física, ¿no? O sea, básicamente cuando uno va a estar explorando va a encontrar una masa que va a ser palpable, que va a ser pulsátil, que va a ser indolor al tacto y es expansiva, ¿no? Y esto ya nos indica a descartar otro tipo de enfermedades que podríamos estar pensando en trastornos de repente linfoproliferativos, en trastornos neoplásicos, ¿no? Porque si es que esa masa es suave, depresible, no dolorosa, no es pétrea y es pulsátil, y si es pulsátil creo yo que ya básicamente nos podría acercar un poco más al diagnóstico, ¿no? Si es que hay dolor en el paciente, debemos de estar pensando que se está expandiendo. Y cuando se puede estar expandiendo es que puede haber un signo de que se puede romper en cualquier momento. Pero como nosotros sabemos, si es que el aneurisma se rompe, va a haber un shock hemorrágico o un shock hipovolémico hemorrágico que nos va a causar hipotensión y dolor. Eso es básicamente la clínica de un aneurisma roto. Eso, que el paciente te venga con dolor hipotenso, ¿no? Evidentemente a partir de otros diagnósticos diferenciales, pero en el contexto de un aneurisma aórtico es sinónimo de rotura, ¿no? Y en el cual podemos ver, por ejemplo, en un paciente en decúbito supino, que estamos viendo cómo hay una lesión o una masa elevada al nivel de mi abdomen inferior y que supongamos si es que tuviéramos la oportunidad de tocarlo, lo más probable es que sea pulsátil, sea depresible, no doloroso al tacto. Acá tenemos otra imagen, como se pueden dar cuenta, en la parte de mi abdomen inferior. Y acá vemos cómo es pues la exploración de la aorta abdominal, ¿no? Haciendo pinzas nuestros dedos y tratar de hacer un poco de presión al nivel de la línea pues media. Entonces, de una vez que ya hemos visto eso, ahora vamos a pasar a los exámenes auxiliares. De igual forma, lo primero es una radiografía simple. El problema es que es bien complejo poder ver un aneurisma en una radiografía de aorta abdominal porque no lo vas a poder ver a menos que haya calcificación,
¿no? Como se pueden dar cuenta, acá, por ejemplo, hay áreas calcificadas, acá también hay ligeras áreas calcificadas, pero si no fuera por las líneas rojas, no se podría evidenciar bien. Por lo tanto, no nos ayuda mucho. Bien, no es tan sensible para detectar un aneurisma aórtico. Pero en la ecografía sí va a ser de mucha ayuda, un tanto porque también es menos costoso para el paciente, bien, pero nos ayuda a medir el diámetro transversal y longitudinal del aneurisma, ¿no? Y también sirve como diagnóstico y seguimiento, ¿no? Aparte de que podríamos hacer un Doppler inclusive para poder ver si es que es un aneurisma verdadero, si es que, es decir, cuando refiero a aneurisma verdadero, quiere decir si es que verdaderamente estamos ante un caso de un paciente con aneurisma o estamos ante un caso con paciente de otro tipo de patología, ¿no? Pero si en caso del Doppler vamos a ver cómo hay circulación. Algo que quería hacer hincapié es que también podemos encontrar dolor lumbar, que es infrecuentemente que en un caso de aneurisma aórtico abdominal, pero también puede estar. Entonces, de igual forma, va a ser la tomografía con contraste y la resonancia, pues el diagnóstico de elección. Lo malo es que es un poco más caro para el paciente. Bien, pero justamente esto nos va a identificar el sitio exacto y el tamaño exacto del aneurisma, ¿no? Además de permitir evaluar otras estructuras anatómicas como el retroperitoneo, nos va a permitir evaluar la cavidad abdominal, si, cuánto es la extensión de este aneurisma, de repente si es que está comprometiendo también ilíaca primitiva o no, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento del aneurisma abdominal? Básicamente las estatinas. No hay tratamiento médico, el tratamiento de un aneurisma abdominal es totalmente quirúrgico, pero principalmente es disminuir el riesgo cardiovascular, disminuir la aterosclerosis y por lo tanto debemos de dar estatinas. No hay evidencia de tratamiento médico, como les digo, usualmente lo que se hace es o bien la cirugía abierta o bien la reparación endovascular del aneurisma, ¿no? Se coloca evidentemente una endoprótesis aórtica o un injerto protésico en caso de cualquier tamaño que sea el aneurisma, más signos y síntomas o si es que crece rápido, ¿no? Pero en cualquier tipo de aneurisma abdominal, cualquier sea el tamaño, es mediante reparación endovascular o con injerto protésico, ¿no? Ahí está como se pueden dar cuenta. El aneurisma sintomático, si es que este mide mayor a 5 centímetros, 5,5 centímetros de diámetro, es reparación absoluta. ¿Ok? Entonces, aneurisma que sea sintomático, no te dé clínica, pero mida más de 5,5 centímetros, eso va para reparación. Entonces, luego de la reparación endovascular que se le haga al paciente, tenemos que hacer vigilancia a largo plazo. Ahí disculpen, me he equivocado, la ortografía se me fue con tomografía contrastada o con resonancia. Bien, para ir evaluando si es que no recidiva ese paciente o si es que evidentemente el tratamiento ha sido el adecuado. Acá hay una imagen, por ejemplo, de cómo es el tratamiento en la reparación endovascular a diferencia de la reparación abierta, ¿no? Bien, entonces acá tenemos lo que viene a ser una imagen de un angiograma preoperatorio y posoperatorio en una reparación endovascular, en el cual pues estamos viendo a la aorta abdominal al nivel del riñón propiamente dicho, ¿no? Y esto lo que estamos viendo son las ilíacas y acá vemos en el angiograma posoperatorio, ¿no? Ya de una vez que se ha hecho ya la reparación endovascular de este aneurisma, vemos cómo la circunferencia del vaso sanguíneo vuelve a la normalidad. Bien, bueno, son las referencias bibliográficas. De igual forma, el principal libro que he utilizado es el Harrison, bien, en el capítulo de enfermedades de la aorta, con algunos datos también del Farreras y algunas imágenes de patología de Robbins. Espero que les haya podido ayudar un poco acerca de este grande tema de enfermedades de la aorta y nos estamos viendo en un nuevo video. No olvide darle a la campanita, darle like y cuídese mucho. Nos vemos en un próximo video.